Bienvenidos una vez más a esta sesión de discipulado. Estamos en el libro número 6, la sesión número 2. Esta sesión está basada en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. El título es Cristo vino con una misión. El material que estamos utilizando es el material de la editorial Lifeway que se titula El discipulado, el caminar del discípulo. Ya hablamos un poquito acerca de que Cristo vino a nosotros y cuál es la responsabilidad nuestra de unirnos a la misión de Cristo, pero cuál es esa misión de Cristo y cómo la debemos cumplir. Hablábamos en la sesión anterior que debemos guiar a otros a que reconozcan su pecado, a que se arrepientan de su pecado y a que reciban a Cristo en su corazón y que reciban el mensaje del Evangelio. Vamos a iniciar el día de hoy y quisiera iniciar preguntando acerca de cómo va con esas 5 personas por las que usted está orando. ¿Cuáles son esos nombres? No se olvide de orar por ellos. Háblele a Dios primero de esas personas antes de hablarle a esas personas acerca de Dios. Así que recuerde que ese es el primer paso y lo que debemos hacer nosotros es pues unirnos a esa misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Jesús vino con una misión y Él vino para servir y para liberarnos. Vamos a iniciar hablando acerca de esto. Vamos a tener pues este tiempo, ¿verdad? De aprendizaje. No sé si ustedes han visto un programa que se llama Jefe Encubierto. Ese programa narra la historia de una persona que es jefe o que es dueña de alguna empresa y que se toma algunos días para ir a los lugares donde tiene sus empresas y se hace pasar por un empleado más. Ese con la finalidad de poder mezclarse entre sus trabajadores y conocer algunas áreas débiles y dónde fortalecerlo. Y lo que este programa reflejó fue pues el carácter de muchos de sus trabajadores que luego los premian, ¿no? con algo maravilloso para sus vidas, con viajes, con aumentos, con ese tipo de cosas. Pero eso es lo que simboliza ese programa. Un jefe que se entrelaza, se encarna entre sus empleados. Jesús vino con una misión. Lo que hizo Jesús, lo que Él hace por cada uno de nosotros, es algo que nosotros podemos tener o debemos tener siempre presente en nuestras vidas. Voy a mover esto para no tapar ahí, nada más voy a moverme para un ladito aquí para que no cubra ahí el texto, ¿sí? Por ahí estoy ya. Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo para traer soluciones duraderas a los problemas crónicos de las personas. Él vino para salvar y para servir. Él lo describe así. Todas estas verdades es para que nosotros las podamos utilizar para compartir a otros acerca de Jesús, para compartir a las personas que no conocen del Señor. El Señor vino a servir y lo que nosotros debemos hacer pues es también servir. Resulta difícil explicar los principios bíblicos de manera simple y breve. Esto es tan cierto hoy como era pues en los tiempos de la iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Cómo explicar ese mensaje? ¿Cómo explicar esa enseñanza? Era el gran desafío a lo que los discípulos se enfrentaban y a lo que nos enfrentamos el día de hoy cada uno de nosotros. Pero esta es una de las razones por las que nosotros como cristianos amamos esta clase de versículos que vamos a leer. Porque este se le conoce el versículo que sigue en Filipenses capítulo 5. Habla acerca el himno de Cristo, se le conoce, el himno de Cristo, porque este pasaje resume la identidad y la misión de Jesucristo en el mundo. Es Filipenses 2 del 5 al 11. Vamos a darle lectura, ahí va a aparecer. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo número 11 dice de la siguiente manera: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Voy a retroceder un poquito para hacer énfasis en el versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es su reacción al leer este versículo? ¿Cómo contribuye esto que nos está exhortando la palabra de Dios al actuar nuestro, al trato con las personas que están alrededor? Cristo vino a servir y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Hay una mala interpretación que es común en cuanto a las razones de la presencia de Jesús en nuestro mundo. Muchos lo tildan como un dictador, un revolucionario, muchos lo dictan como alguien que vino a trastornar nada más el mundo. En específico, muchas personas creen que la humanidad fue la fuerza que motivó a Jesús, que Jesús vino a nosotros simplemente porque lo necesitábamos de manera desesperada. Es cierto que la humanidad necesita de Cristo, todo el mundo lo necesita, hasta el día de hoy. Sin Cristo no tenemos esperanza y debemos estar conscientes de eso. Y por eso es importante que entender que Dios fue el motivo principal para la encarnación de Jesús, no nosotros. Fue el plan de Dios, así ya Él lo había establecido. Porque cuando nosotros caemos en el pensar de que Cristo lo hizo nada más por nosotros, estamos sobreelevando la persona, nosotros nos estamos sobreelevando, y no es así. Cristo vino porque Él así le plació hacerlo, y cuando Él nos exhorta a que nosotros tengamos ese mismo sentir, es a que no caigamos en el error de ensimismarnos, ¿no? De pensar nada más en nosotros mismos. El cristianismo, hermanos, piensa en otros. Y ese es el mensaje del que nosotros debemos tener presente siempre en nuestra vida cristiana. En Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, también encontramos eso, porque vemos que Pablo refuerza la enseñanza de que Jesús es Dios. Jesús nunca fue un esclavo o siervo de la humanidad. Por el contrario, Jesús se despojó a sí mismo para servir a Dios. Y aquí es donde vamos a entender un poquito más acerca de la misión de Cristo para la humanidad. Dice 1 Juan capítulo 6, versículo 38. Dice ahí de la siguiente manera, ya debe estar ahí en la pantalla, Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjese la actitud que Cristo está mostrándonos en estos pasajes. El Señor siempre ha existido en forma de Dios, desde Juan capítulo 1, en Génesis capítulo 1 también lo dice, pero para que Dios cumpliera la misión que Él tenía, la misión de redimir al mundo, Jesús se despojó a sí mismo voluntariamente para tomar la forma de hombre. Es que la misión de Dios inicia en Él. Él es el que está interesado en salvarnos. Si vamos a las calles, si vamos a las personas que no tienen a Cristo en su corazón, si usted nunca les habla de Cristo a esas personas nunca lo van a buscar. Nunca van a creer que Cristo vino a morir por nosotros y tiene una oportunidad de vida para cada uno de nosotros. Siempre se van a ensimismar y decir que ellos, nada más ellos. Es importante que entendamos eso. Pablo dijo que Jesús se convirtió en un siervo, pero no para nosotros. Dios no es nuestro servidor, no es que cuando yo lo necesito, entonces yo voy y ocupo lo que Dios me ofrece, ¿no? Ese es un concepto equivocado de muchas personas. Aunque es necesario aclarar que nosotros, si nosotros buscamos siempre al Señor, Él siempre estará ahí hasta que se cumpla el momento, ¿no? Como dice Proverbios capítulo 2, que cuando le busquemos ya no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque hay un tiempo específico para eso.
Es necesario que nosotros entendamos que Él se hizo siervo porque a Él le plació hacerlo, no porque nosotros lo pedimos o a razón nuestra, como pensamos de manera egoísta o egocéntricamente cuando se habla acerca de un siervo, ¿no? Entonces Pablo dijo que Jesús se convirtió en un siervo, pero no para nosotros. Jesús nunca, decía ahí el versículo, Jesús nunca fue un esclavo o siervo de la humanidad. Por el contrario, Jesús se despojó a sí mismo para servir a Dios. Y luego el versículo 8, fíjese cómo dice el versículo 8, aquí voy a retroceder, ¿sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente. Entonces vemos que al humillarse Jesús fue obediente a la voluntad de Dios, fue obediente a lo que Dios ya tenía establecido en su plan. ¿Por qué es peligroso creer que la misión de Dios se basó en nuestras necesidades? ¿Por qué cree usted eso? Muchas personas hasta el día de hoy piensan que Jesús es su servidor o Dios es su servidor y a veces hasta de manera implícita, ¿no? Nosotros clamamos, oramos y le pedimos al Señor. Hermano, Dios no está a nuestro servicio. Nosotros somos los que debemos estar al servicio de Él siempre y eso lo debemos tener siempre presente. De esta clase de pensamientos de las que estamos hablando, nacen movimientos religiosos equivocados, enseñando que Dios nos debe a nosotros o que Dios está a nuestro servicio. Eso no es lo que dice el pasaje de Filipenses capítulo 2. Es importante entender esto, porque si comprendemos el por qué muchas personas creen que no necesitan de Dios, es más, creen que Dios los está necesitando a ellos. Y no es así, hermano. Entonces, necesitamos comprender esto de manera bastante clara. Por eso Juan capítulo 6 versículo 38 dice que Él ha venido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo ha enviado. Jesús entendió que su misión era servir a Dios y glorificarlo. Es una gran noticia para nosotros, hermanos, saber que al hacer eso, Él se convirtió en nuestra salvación. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Como discípulos de Jesús, estamos llamados a la misma misión y tenemos el mismo propósito: servir a Dios y honrarlo a Él. Es lo que veremos en todo este último libro, hablando acerca de esa misión. Una de las maneras en que servimos y honramos a Dios es sirviéndolo activamente como un testigo ante los demás, como alguien que le obedece, que le honra a través de su vida. En un sentido práctico, ¿qué significa para usted servir a Dios? ¿Qué es lo que significa? Usted debe tener bien en claro cuál es ese propósito. Cristo vino para liberarnos, hermanos. Cristo vino para liberarnos, y esta es otra mala interpretación en cuanto a la misión de Jesús en el mundo, que todo comenzó en la Navidad. Estamos muy pronto a celebrarla, en un mes, primeramente Dios. Muchas personas creen que el nacimiento de Jesús fue el comienzo de la misión de Dios para salvar a la humanidad de nuestros pecados, pero no es así, hermano. La encarnación de Cristo fue un acontecimiento crucial en medio del gran plan de Dios para liberar a la humanidad de la esclavitud. Y estos pasajes que tenemos aquí, estos versículos que están ahí, es un ejercicio que vamos a hacer y la invitación es para que usted los pueda buscar. Puede ponerle pausa al video, buscar esos textos y ahí en su material poder contestar. Ahí en su material ahí va a aparecer que cómo están esos textos y usted puede hacer una breve descripción, ¿no? Que describir cómo cada uno de estos versículos ilustra el plan de Dios para rescatar a las personas de sus pecados. Así que hágalo y va a retroalimentar esto que estamos hablando, ¿sí? Ok. Espero que ya haya hecho esos versículos. Jesús es nuestra salvación y lo que significa que Él es nuestra única esperanza para experimentar la libertad en un sentido espiritual. Usted y yo hemos sido libres de manera espiritual cuando hemos creído en Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesús son la única puerta, hermanos, a través de la cual podemos entrar para recibir el perdón y la vida espiritual. Y es la misión que usted y yo tenemos, para que cumplamos esa misión y lo llevemos este mensaje a las personas que lo necesitan. Pero esa libertad espiritual
no es el único tipo de libertad que Jesús ofrece. Él también nos puede liberar. ¿Nos puede liberar de qué? De nuestros temores y dudas. Voy a quitar un poquito aquí la cámara para que no tape el texto, pero voy a continuar leyendo. Él nos puede liberar de las emociones que nos abruman. Él nos puede liberar de las preocupaciones físicas y financieras que pesan sobre nosotros. Y Él hasta puede liberarnos de la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra vida y resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas si dejamos que Él lo haga. Él nos puede liberar de todo eso, hermano, no solamente en el área espiritual. Él nos ha venido a dar una libertad completa. Necesitamos cada uno de nosotros creer eso y testificarlo a aquellos a quienes le vamos a estar hablando del Señor. Estas 5 personas por las cuales usted está orando, en su tiempo, Dios va a poner a esas personas para que usted les hable del Evangelio. Y si usted puede identificar algún momento que sea el momento necesario para poder hacerlo, hágalo, hermano. Dios lo va a capacitar a usted, le va a dar las palabras correctas para hablarle a estas personas del Evangelio. Y no se olvide que no es nada más una libertad espiritual. Él sí nos vino a ser libres de manera espiritual y gloria a Dios por eso. Pero también es necesario que las personas entiendan que Cristo nos hace libre de nuestros temores, de nuestras dudas, de las emociones, de las preocupaciones que nos abruman. Él puede liberarnos de todo eso y es importante también testificar de esta manera. Él también nos llama a servir como fieles testigos de Él, de aquellos que todavía, a aquellos que todavía siguen estancados en la esclavitud de pecados. Necesitan ellos darse cuenta que Cristo nos hace verdaderamente libres. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto para poder compartirlo con los demás. ¿Qué debemos hacer entonces? Comprometernos, hermano. Haga un compromiso con Dios. Cuando la gente habla de unirse a Jesús en su misión para el mundo, a menudo usa la frase compartir el Evangelio. Pero, ¿qué es en específico eso? ¿De qué se trata eso? ¿De qué se trata compartir nada más el Evangelio? Entonces es importante que nosotros lo entendamos. Aquí usted va a responder de qué manera ha experimentado usted esa libertad en Cristo. Porque esa respuesta le va a ayudar a usted comprender cuál ha sido el efecto de la libertad que Cristo ha dado de manera espiritual y de manera física también en medio pues del Evangelio que hemos aceptado, ¿no? Las personas hablan acerca de compartir el Evangelio. ¿Qué es en específico el Evangelio? ¿Cómo definiría usted esta palabra? En sus propias palabras, cuando escucha la palabra Evangelio, ¿qué se le viene a la mente? Pueden tener muchas respuestas, ¿verdad? El Evangelio son las buenas noticias, son las buenas nuevas. El Evangelio es todo lo relacionado con la persona y la obra de Jesús. Incluye todo lo que tiene que ver con su nacimiento, incluye todo eso. En un sentido, el Evangelio se refiere a las buenas nuevas y habla acerca de eso. Y contrario a la opinión de muchos, no hay una manera buena o correcta de hacerlo. Solo estudie las Escrituras y el Señor le ayudará a compartirlo. No hay un método específico, ¿verdad?, de compartir el Evangelio, de cumplir la misión de Cristo. Sencillamente usted comparta lo que Cristo ha hecho en su vida. Por eso era importante la preguntita anterior. ¿Cómo usted ha experimentado esa libertad? Porque es la manera en la que podemos compartir. Bueno, el Señor me ayudó a perdonar, el Señor me ayudó a sanar, el Señor me ayudó a restaurar mi matrimonio, mi familia, la relación con los hijos, con los amigos, conmigo mismo. Todo eso es lo que hace el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Es cierto que hay unos métodos evangelísticos que son muy prácticos, ¿no? Está el mapa de Romanos, ¿no? Juan 3:16, que lo usamos muy bien, ¿no? Estos pasitos del Evangelio explosivo cuando pregunta, si usted muere hoy, usted va al cielo o al infierno, y comienza usted a hablar acerca de esos 2 caminos. Hay muchos, pero la mejor manera de hacerlo, hermano, es testificando lo que Dios ha hecho en usted. Y es así como cumplimos la misión del Señor. Es así como cumplimos la misión. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Se encarnó, se despojó
y llegó a nosotros. Es lo que nosotros también debemos hacer con aquellas personas que necesitan este mensaje. Necesitamos tener presente esto, hermano, porque el Señor quiere que usted y yo cumplamos y lo hagamos pues de una buena manera. Los siguientes textos, pasajes de las Escrituras, hay que leerlos otra vez y ahí en su material tiene un espacio para que usted lo pueda contestar. Compare y contraste cada uno de los diferentes métodos usados para compartir el Evangelio. Cuando tuvimos la clase presencial, la dinámica que hicimos fue que leímos estos textos y alguien más compartió, ¿no? Hicimos parejas y todo eso para que se pudiera compartir el Evangelio. Pero ahorita que estamos en este caminar, bueno, pues haga un ejercicio usted, lea estos pasajes, vea los métodos que se usan al momento de compartir el Evangelio y anótelo ahí, anótelo para que cuando se dé la oportunidad por alguna de aquellas 5 personas por las cuales usted está orando, usted pueda tener ya listo cómo presentar el Evangelio. No se olvide, el mejor argumento es su vida cambiada. El mejor testimonio que podemos dar es la experiencia de Cristo en nuestras vidas. Así que ánimo, hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios nos ayude a todos a cumplir esta misión que el Señor nos ha ejemplificado con su vida y que somos llamados a ser parte de esto. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos primero Dios en la sesión número 3 y pues a seguir adelante, ¿verdad? En este caminar del discípulo. Que el Señor les bendiga, hermanos.